El 11 de mayo de 2020, en un hecho sin precedente, el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se reunió con mujeres del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Catitla. Unos días después, anunció que la Defensoría Pública Federal asumiría la defensa de más de 200 mujeres que se encuentran internas en ese centro penitenciario. Hoy conoceremos a detalle los trabajos de las y los defensores públicos en estos asuntos. Soy Verónica González, quédate porque aquí te defendemos. Está con nosotros Miguel Ángel Ortega Sánchez, director del Servicio de Defensa Penal del Instituto Federal de Defensoría Pública. Abogado, bienvenido. Hola Verónica, muchas gracias por invitarnos. Pues ya mencionaba yo al inicio del programa que era el caso de 200 mujeres, pero sabemos que al final recibieron mucho más número de solicitudes de atención. Cuéntanos cómo se organizaron para revisar estos asuntos. Claro, mira, después de la visita del ministro presidente a Santa Marta Catitla, esto fue el 11 de mayo del mes de este año, acudimos a las brigadas propiamente para poder realizar entrevistas a todas las mujeres que se encuentran en Santa Marta. Ahorita estamos hablando de una población de aproximadamente 1,370 mujeres internas. De esto hemos estado dividiendo en ciertas brigadas. Al día de la fecha llevamos 6 brigadas en las cuales han participado aproximadamente 150 funcionarios del Instituto Federal de Defensoría Pública. Hemos entrevistado alrededor de 733 mujeres, de las cuales podríamos decir que 407 quieren la representación del Instituto Federal de Defensoría Pública. Esto a nosotros nos da, la verdad, muchísimo gusto porque confían en el Instituto Federal. Mucho gusto y muchísimo trabajo, abogado. Así es. ¿Qué es lo que ustedes encontraron en estos primeros acercamientos, cuando hacen estas entrevistas que son muy importantes, no es un primer acercamiento? ¿Qué es lo que ustedes encuentran en estos expedientes? ¿Qué irregularidades? ¿Qué tipo de delitos? Mira, te comparto que ahorita en el tema de las brigadas se les hace entrevista de manera personal a cada una de las mujeres. En este caso nos platican la problemática de la cual están ahorita siendo procesadas o en su caso sentenciadas. De ahí se está haciendo un análisis de cada entrevista de cada una de ellas. Ahora, ¿cuál es el tipo penal que realmente ahorita tenemos en consideración o las que están más, digamos, sentenciadas propiamente en Santa Marta? Es el delito de secuestro express o en diversas modalidades. Posteriormente encontramos delitos de homicidio, en este caso homicidio en razón de parentesco. Hay muchas mujeres que están en estas circunstancias. Ahora, ¿Qué es el aborto, no? Así es, el aborto, realmente el tema de aborto, te comparto, son muy pocas. Todo el homicidio de razón de parentesco, ya sea que mataron al esposo o en su caso asesinaron a un familiar cercano, no necesariamente a un... Exactamente. De acuerdo. Entonces, a razón de esto, hemos detectado pues diversas circunstancias que ellas nos han comentado, entre ellos que no han recibido una debida defensa, en este caso temas de burocratización en las cuales no se han podido resolver sus procesos penales, o en su caso ya tienen muchos años que están siendo procesadas pero no han sido sentenciadas. Entonces, la verdad hay una problemática tremenda en cuestión de propiamente de una adecuada hacia ellas. ¿Cómo se sienten ellas en esta primera etapa, digamos? Porque aún pues van a iniciar, ¿no? con plantear la estrategia legal, en qué casos se va a poder lograr la liberación, en qué casos no sé. Pero en esta primera entrevista, ¿qué les dicen ellas? Porque nadie las había escuchado. Así es, mira, es algo importante. Para esto hemos sensibilizado a los funcionarios públicos que han acudido a las brigadas.
Su primera reacción es de impresión, porque ellas consideran que realmente no se iba a acudir a Santa Marta. Entonces se les llena una cara de felicidad y permíteme la expresión, se ponen contentas. Sin embargo, en el transcurso de la entrevista, cuando nos van contando cada una de sus historias, pues la verdad les cambia sus facciones, ¿no? Hay mujeres que realmente valen muchísimo y que están dentro de este centro penitenciario y pues realmente la han pasado muy mal dentro de dicha circunstancia. Pero en términos generales están contentas, inclusive te puedo compartir una anécdota de una de las brigadas, estábamos pegando carteles de la Defensoría porque la idea es que entrevistar a toda la población de Santa Marta y aplaudían a los funcionarios del instituto cuando íbamos pasando a los salones donde nos están brindando el apoyo para poder entrevistarlas. Están muy contentas, la verdad. Es decir, se sintieron pues escuchadas, ¿no? Reconocidas, después de que sabemos que sobre todo las mujeres, ¿no? Cuando llegan a esta condición de cárcel, todo el mundo las olvida el Estado, ¿no? Las olvida sus familias y se quedan completamente solas. Así es, inclusive muchas de ellas, propiamente su familia, ya no las visitan, ¿no? Quedan en un estado de abandono realmente grave. Independientemente de sus abogados, lo preocupante es que en términos generales ni la familia ya tienen acercamiento con estas mujeres. Bien, pues vamos a hacer una pausa y al regresar nos comentas cómo es que ya iniciaron a revisar ahora sí como caso por caso, expediente por expediente. Sí, por supuesto. Vamos a la pausa, no se vayan. Ya estamos de regreso conversando sobre el servicio de defensa penal a mujeres en Santa Marta, Acatitla. Abogado, ya nos decías, pues llegan en un primer momento, hacen estas entrevistas, también realizan estas brigadas carcelarias, difunden los servicios que da la Defensoría Pública Federal. ¿Qué es lo que sigue? Han ido ya examinando algunos asuntos y me gusta, bueno, coméntanos esto y después me gustaría que nos comentes como cuál es la expectativa que debemos tener sobre estos casos. Sí, por supuesto. Mira, ahorita al día de la fecha tenemos ya derivado a la aprobación del Consejo de 53 mujeres por un punto de acuerdo. De estas 53 ya vamos a tomar la representación. En este caso ya están acudiendo abogados. Pero te platico más o menos el contexto de cómo nos estamos organizando. Exacto. Ahorita lo que estamos haciendo es dividiendo temas de sentenciadas y procesadas. Para el caso de procesadas, en este caso, pues vamos a manejar diversas estrategias de litigación. Y es más que te podría compartir. Entre ellas, muchas de las mujeres que te compartí hace unos momentos, es que están siendo procesadas y ya tienen años que no han sido sentenciadas. El Instituto Federal de Defensoría Pública en meses pasados logró propiamente ganar un amparo en revisión, el 315/2021, a través de la Unidad de Litigio Estratégico. Hay una jurisprudencia en específico que tiene un número de registro, que es la 2024-608, y esta jurisprudencia como tal nos dice la Corte que todas aquellas personas que estén procesadas o que se haya excedido el tema del procesamiento de 2 años, se puede revisar la medida cautelar, independientemente del tipo penal que sea. Ahora, regresando al tema de las mujeres procesadas, podemos promover estos amparos a través de esta jurisprudencia y posiblemente obtener libertades. ¿Y estos amparos los promoverían como en bloque? No, porque todos los asuntos en específico de las mujeres se debe de analizar caso por caso. Es decir, no podemos trabajar de manera genérica, sino ver la particularidad de cada uno de los asuntos. Entonces, no los vamos a trabajar por bloque, se van a designar asuntos en específico a determinados defensores o defensoras públicas, pero los tienen que analizar de forma individual, no puede ser por bloque. Ahora, independientemente de los temas de los amparos que te comentaba, pues también podemos tener, en este caso, acuerdos reparatorios, una suspensión condicional del proceso o, en su caso, procedimientos abreviados de ser así. Todas estas son como, para quienes no son expertos en derecho, no están familiarizados mucho con estos temas, es como cambiar la medida cautelar o ¿de qué se trata? ¿Resolver el asunto por otra vía?
resolver el asunto de otra vía. Esto se llama soluciones alternas y formas de terminación anticipada de los procesos penales. Unas podemos obtener las libertades, otras definitivamente no, derivado de las circunstancias propias de su proceso penal y la característica de su proceso. Pero ahora me gustaría compartir el tema de las sentenciadas. Las personas que son sentenciadas podemos manejar varias vertientes, entre ellos los beneficios preliberacionales que marca la Ley Nacional de Ejecución de Pena. Entre ellos te podía mencionar lo que es la libertad condicionada, la libertad anticipada, una sustitución o suspensión temporal de las penas, o en su caso vamos más allá, permisos humanitarios. ¿En qué casos aplicarían estos? En los casos de que, reitero, que sean sentenciadas, depende de las características. Nuestra legislación propiamente nos menciona ciertos requisitos. Si los llegamos a cumplir derivado del análisis de los asuntos, podemos obtener estos beneficios preliberacionales. Y la otra vertiente, promover a través de la ley de amnistía, pero en este caso en materia federal. No podemos promover la amnistía en fuero común porque no está aprobada en este caso aún en el fuero común. Sin embargo, en las del fuero federal podemos promover el tema de amnistía. Esperemos y tenemos entendido que al parecer posiblemente el gobierno de la Ciudad de México va a hacer esta ley de fuero común. Esperemos que sea pronto, y si es así nos daría pauta pues para nosotros promover estas amnistías también en el fuero común. Y mientras tanto estarán buscando estas otras soluciones alternas o que se les aplique esto que nos mencionabas. Es muy importante y quisiera que tú nos lo explicaras, porque siendo un hecho sin precedente, quizás la sociedad y quizás también las mismas internas se han generado una expectativa de, bueno, entonces ya llegó la Defensoría Pública Federal y todas van a ser liberadas. Y ya nos mencionabas tú que esto en algunos casos quizás no sea posible y se les otorguen pues quizás otros beneficios para los que también tendrán que llenar requisitos. ¿Cuáles son las expectativas reales del trabajo que ustedes están realizando? La expectativa es que podamos lograr la libertad de las mujeres lo más que se pueda, de acuerdo a sus procesos. El objetivo es que les otorguen la libertad, pero reitero, también nos gusta ser objetivos, honestos con la gente que representamos, y no va a ser posible en todos los casos. Es más, si me permites, podría también ser realista. Quizá va a haber asuntos que no vamos a poder obtener la representación, y de ser el caso vamos a tener comunicaciones constantes con la Defensoría local para que en su caso tomen propiamente la representación. La idea, reitero, es que el Instituto Federal de Defensoría Pública pueda obtener el mayor número de representaciones sin descuidar propiamente los asuntos del fuero federal, que son competencia del instituto. Es decir, tampoco queremos crear falsas expectativas. La idea es trabajar lo más posible sin descuidar nuestros asuntos. Sin embargo, tendremos esa colaboración con la Defensoría local, constantes comunicaciones, canalizar en su caso asuntos propiamente que ellos puedan llevar también en su caso. Y también te puedo compartir, ¿no? En el Instituto Federal de Defensoría Pública tenemos un área de ciencias forenses con alrededor de 31 materias en específico. Si la Defensoría local propiamente necesita peritos, nosotros les vamos a brindar este servicio. Otra cuestión más, y también muy importante, tenemos abogados y abogadas que pueden brindar temas de defensa penal o asesoría jurídica con aproximadamente 148 variantes lingüísticas, cosa que en este caso la Defensoría local no las tiene, y ahí es donde va a entrar ese apoyo de la Defensoría Pública Federal. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir comentando estos trabajos que están realizando ustedes allá en Santa Marta, Catitla. Claro, por supuesto. Antes de ir a la pausa, comparte con nosotros lo que piensas sobre los temas que tratamos aquí en Te Defendemos. Te escuchamos. Hacerles estudios socioeconómicos si la condena es por algo muy grave, pues hacer como un programa para que aminoren su sentencia, y para sus hijos tenerlos en guardería, y pues se pueden hacer muchas cosas, siempre las autoridades así lo quieren. Supongo que deberían de tener el apoyo de ver con una trabajadora social
hasta qué edad pueden estar los niños con ellas. O sea, si por ejemplo el niño sabemos que, ¿sabes qué? Hasta los 7 años es considerable estar con su mamá, estaría bien. ¿Por qué? Porque pues son sus hijos. También el tiempo que ellas tienen dentro de la cárcel y cómo podrían visitarlas. Porque por lo que tengo entendido, niños menores de 18 años no pueden visitarlas en la cárcel. Bueno, yo creo que el contacto con una madre nunca debe ser negado. Estoy a favor del contacto siempre mamá y menor, pero también es más importante que el sistema de reclusorios y de justicia por fin se enfoque en este tipo de casos, ¿no? Y que se mejore. Yo creo que es muy importante la atención psicológica y, por ejemplo, esos niños menores de 3 años también puedan recibir lactancia materna, porque es un vínculo que es solo una vez en la vida y se necesita reforzar. Considero que darles el derecho de tener un poco de crianza, de convivencia con sus hijos, y monetariamente pues creo que brindárselo principalmente a sus hijos, que ese dinero a lo mejor que no se les puede brindar, porque al final se puede dar o considero que se les puede dar un poco de apoyo monetario, dárselos a sus hijos para su educación. Ya estamos en la parte final del programa hablando sobre los servicios de defensa penal a mujeres en Santa Marta, Acatitla. Abogado, ya nos expusiste un poco, bueno, a grandes rasgos todo el trabajo que han estado realizando y sabemos que ya hay casos de éxito, o sea, ya se han dado las primeras liberaciones. Cuéntanos de qué casos o quiénes fueron los que salieron liberados. Claro, mira, en realidad ahorita solamente hemos tenido el primer caso en específico, es de una mujer que se llama Alna, es una madre de familia, en este caso ella fue sentenciada a aproximadamente 17 años de prisión, hubo una apelación, le subieron la sentencia. ¿Cuál era el delito? El delito de ella fue homicidio en razón de parentesco. Entonces, te comparto que esta mujer, cuando estaba interna, pues propiamente mantenía a su hija y a su nieta. Ella se embarazó muy joven, pero independientemente de ello, en prisión, ella hacía diversas actividades como la elaboración de pan, diversas artesanías, y mandaba propiamente ella era el sostén económico. Así es, en esos términos, muy claros. Sin embargo, ella empezó a promover su beneficio preliberacional. En este caso, una libertad anticipada o una remisión parcial de la pena, pero derivado a temas burocráticos, déjame hacer una aclaración. Ella le otorgan el beneficio preliberacional en diciembre del 2020. Uh-huh. Imagínate, del 2020 al día de la fecha. Que fue, ¿ya en 2022? Exactamente, en el 2022. No se había concretizado propiamente el tema de su beneficio preliberacional por temas burocráticos, podríamos decirlo así. Llegamos nosotros, se hizo una entrevista a ella el 20 de mayo de 2022 y nos platica todo el contexto de su historia, lo que estaba pasando. Tomamos la representación, apoyamos propiamente en el órgano jurisdiccional del Fuero Común para que ya se le reconociera este beneficio preliberacional y se logró la libertad. Es decir, era algo sencillo, ¿no, abogado? O sea, pienso que ustedes como abogados y especialistas en el tema ven el asunto y dicen que están esperando, déjenla salir. Así es. Así es, y como este caso pudiera haber muchos, sin embargo, te reitero, estamos ahorita en un análisis constante de cada una de las entrevistas para poder detectar los asuntos, ejemplo, como en este caso, ¿no? que te acabo de comentar. Ahora, referente a eso, me gustaría compartirte algunas anécdotas, entre ellos, una mujer que en este caso la golpeaba en forma reiterada a su pareja sentimental. Ella cometió el delito de homicidio también en razón de parentesco, y algo importante, en años pasados pues no se veía el tema de juzgar con perspectiva de género.
Así es algo importante que de acuerdo a las líneas generales de trabajo del ministro presidente, pues nosotros también tenemos que darle cumplimiento y sobre todo porque es un buen objetivo poder litigar con perspectiva de género. Entonces, bajo este tenor, esta mujer, pues sí cometió el hecho ¿Cuánto delictivo. tiempo llevaba ella en prisión? ¿O lleva? Ahorita, si no me recuerdo, lleva aproximadamente 15 años de prisión. Entonces, imagínate, ¿no? Ella ya está sentenciada. Ella está sentenciada. Entonces también es una de las mujeres que ya están dentro del punto de acuerdo y que se están representando. Y que le tocó, perdón que te interrumpa, y que le tocó ser juzgada con el sistema tradicional, ¿no? Porque ya en el sistema penal acusatorio tenemos esta perspectiva de género y desde un principio, ¿no? Quizás no debió haber sido condenada. Y algo importante, nosotros buscamos temas de personas con un alto grado de vulnerabilidad, pero aquí la cuestión socioeconómica no importa, ¿eh? Esta mujer que te comento tiene una característica en especial. Económicamente cuenta con los recursos, sin embargo, pues digamos que su familia ya no tuvo esa oportunidad de apoyarla. Fue abandonada y no solamente a las mujeres que de escasos recursos tienen este sufrimiento, también las mujeres de toda índole de toda clase social. Abogado, nos quedan 2 minutos y me gustaría que nos comentara, ya nos hablaste de toda la parte pues de las mujeres que van a recibir este servicio, pero en esta experiencia única en la Defensoría Pública Federal, ¿cómo se sienten los defensores, las defensoras al realizar este trabajo? Y si están preparados para pues con estas expectativas tan altas que nos han creado a todos como sociedad de intervenir a favor de estas mujeres, ¿están listos para eso? Realmente te podría decir que sí estamos listos, estamos muy contentos y felices, sobre todo porque la idea o la misión propiamente del instituto es poder ayudar a las personas con muy alto grado de vulnerabilidad. Ese es nuestro objetivo primordial. Ahora, estábamos hablando de fuero, ya tenemos un convenio de colaboración o coordinación y todos tienen esa perspectiva. El Instituto Federal de Defensoría Pública, te puedo decir, es una institución muy noble y sobre todo empática. Tan es así que te comentaba hace unos momentos. No solamente representamos a personas en situación de calle, sino también a personas con discapacidad, personas indígenas. Migrantes. Migrantes. Tenemos una capacidad de 885 defensores públicos en las 32 entidades federativas, alrededor de 148 asesores. Tenemos una capacidad, pero concretamente aquí en la Ciudad de México, te podría hablar que todos y cada uno de los defensores que están aquí en la Ciudad de México están muy contentos para poder cumplir con este objetivo. Es decir, la idea es cumplir con nuestra misión como Instituto Federal, independientemente del fuero. Bien, pues Miguel Ángel Ortega Sánchez, director del Servicio de Defensa Penal en el Instituto Federal de Defensoría Pública, muchas gracias por compartirnos estas experiencias. Al contrario, Verónica, gracias a ti y a todo tu público. A usted también, gracias por su atención. Soy Verónica González, nos despedimos con una dosis de cultura. Les saludo desde el Museo Frida Kahlo para invitarles a ampliar sus territorios de placer, un lugar que resguarda su universo íntimo. Vamos a conocerlo. Estamos en el hogar de la niña Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, quien nació en 1907 en la Ciudad de México. Es la tercera de 4 hijas. A los 6 años, Frida enfermó de poliomielitis, su pierna derecha quedó más corta y eso fue motivo de burlas. A los 18, tuvo un accidente que le causó fractura de varios huesos y lesiones en la espina dorsal. La inmovilidad la llevó a pintar. Aquí encontrarán algunos de sus cuadros y los espacios que la vieron crecer y vivir al lado de Diego Rivera. Frida Kahlo vivió la mayor parte de su vida en este lugar, su casa familiar de Coyoacán. La llamada Casa Azul se convirtió en el paisaje del gusto de Frida y Diego por el arte y la cultura mexicana. Ambos coleccionaban piezas de arte popular. En esta casa convivieron grandes personalidades y artistas de la época como André Breton, Tina Modotti, León Trotsky, Juan O'Gorman, Carmen Mondragón, entre muchas otras personas que fueron clave en la conformación del México que hoy conocemos. Frida quiso dejar su casa como museo para que la gente lo pudiera disfrutar.
Algunos pensamos que su fachada es la pared azul más fotografiada de nuestro país. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo Frida Kahlo, conocido como la Casa Azul. Un orgullo más de México.